Territorio de Arizona, Akitis. El sol colgaba bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje árido. Jeremiah Hayes seguía el rastro del lobo por el terreno rocoso de su propiedad, siguiendo las débiles huellas en el polvo. La bestia había matado 2 de sus terneros en la última semana y no podía permitirse perder más. 15 años después de la guerra, aún se movía con la precisión de un oficial de caballería, metódico, paciente y mortal cuando era necesario. La brisa cambió, trayendo consigo el inconfundible olor a humo. Jeremiah se detuvo, alzando la cabeza como un depredador que percibe peligro. No era el olor familiar de una fogata ni el de una quema controlada. Esto era distinto, más espeso, mezclado con algo más, algo que hizo que los vellos de su nuca se erizaran. Abandonó el rastro del lobo y dirigió su caballo hacia la columna de humo a la distancia. Al coronar la colina que dominaba el viejo camino comercial, lo vio, un carro volcado, las llamas lamiendo la lona de la cubierta. Otros 2 carros cerca, llenos de flechas y agujeros de bala. Cuerpos esparcidos por el suelo como muñecos abandonados. «Dios santo», murmuró, sacando su rifle Winchester de la funda. Jeremiah se acercó con cautela, escaneando cualquier movimiento entre la carnicería. Los años de combate le habían enseñado que las emboscadas no siempre terminaban cuando cesaban los disparos. El silencio era absoluto, salvo por el crepitar del fuego y el ocasional chasquido de la madera quemándose. Desmontó, rifle en mano, y caminó entre los muertos. Hombres, mujeres, todos baleados o apuñalados con brutal eficiencia. No eran indios. Era obra de hombres blancos disfrazados de nativos. Ya había visto esa estrategia antes, durante y después de la guerra. Bandidos usando odios antiguos como cobertura para sus crímenes. Un sonido leve, algo arrastrándose sobre la roca, lo hizo girar con el arma en alto. A unos 20 metros del carro, una figura se arrastraba lejos de la masacre. Una mujer con un vestido azul desgarrado, su cabello rojizo suelto sobre los hombros, dejando un fino rastro de sangre tras ella. Jeremiah se acercó con cuidado, aún vigilando el horizonte. Cuando llegó a su lado, ella cayó boca arriba, revelando un hombro empapado en sangre. Su rostro estaba sucio y manchado de sangre, pero sus ojos verdes seguían sorprendentemente alertas al enfocarse en él. Por fin, susurró, apenas audible. «Te encontré». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, sus ojos se pusieron en blanco y perdió el conocimiento. La mujer yacía en la cama de Jeremiah, respirando débil pero estable. Él había extraído la bala de su hombro con las habilidades que había adquirido a la fuerza durante la guerra. La herida estaba limpia, una pequeña bendición en medio de la tragedia. Había enterrado a los muertos de la caravana lo mejor que pudo, marcando sus tumbas con cruces de madera y diciendo palabras en las que ya no estaba seguro de creer. Pero la mujer lo inquietaba. No solo por sus heridas, sino por sus palabras. «Te encontré». Como si hubiera estado buscándolo a él específicamente. Como si nada de esto fuera casualidad. Jeremiah se sentó en la silla junto a la cama, limpiándose la sangre de las manos. Desde la guerra, había construido ese rancho con la intención de no ser encontrado jamás. Broken Wheel Ranch no aparecía en ningún mapa, y así le gustaba. Solo sus viajes ocasionales a Redemption y los raros encuentros con Walter Jenkins, del terreno vecino, lo conectaban con el mundo. La mujer se agitó, sus párpados temblando. Mientras atendía su herida, Jeremiah había notado algo más, un pequeño tatuaje en la muñeca. Un ojo con una estrella encima. Lo reconoció de inmediato. Pinkerton Detective Agency. Sus operativos lo usaban durante la guerra para identificarse entre sí como exploradores y espías. ¿Qué hacía una Pinkerton aquí? ¿Y por qué lo buscaba? Los ojos de la mujer se abrieron del todo, recorriendo la habitación antes de fijarse en el rostro curtido de Jeremiah. «Agua», rozó. Él sostuvo un vaso y la ayudó a beber. «Gracias, por salvarme la vida». «De nada», respondió Jeremiah. «Aunque me intriga por qué dijiste que me encontraste. No nos conocemos». Una sombra de confusión cruzó su rostro, seguida de una explicación demasiado rápida. «Debí estar delirando. No sé quién es usted». Jeremiah no le creyó. Era buena mintiendo, pero él había vivido solo demasiado tiempo como para no notar las señales. «Soy Jeremiah Hayes», dijo él. «Este es mi rancho».
Está a 2 días del pueblo más cercano. Elizabeth Thornton, respondió ella, con un leve gesto de dolor. Viajaba a San Francisco con mi esposo, Charles. Tenía asuntos allá. Esos hombres, mataron a todos. Bandidos disfrazados de apaches, confirmó Jeremiah. Ella tragó saliva. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 2 días. Perdiste mucha sangre, pero la bala atravesó. Te recuperarás. Elizabeth cerró los ojos, compuesta pero frágil. Su reacción contenida no era la típica de una mujer que acaba de perder a su esposo, pero el dolor tomaba muchas formas. Gracias, susurró. No tengo cómo pagarle. Cuando mejore, puedo cocinar, limpiar, fui maestra antes de casarme. No temo al trabajo. Lo hablaremos cuando esté sana, respondió Jeremiah. Antes de que saliera, ella preguntó. Señor Hayes, ¿qué hará conmigo cuando me recupere? Él la observó largo rato. Dependerá de ti, señora Thornton, y de cuánta verdad decidas compartir. 3 días después, Elizabeth ya podía moverse apoyándose en un bastón que Jeremiah talló para ella. Vestía una camisa vieja de él y una falda rescatada de sus pertenencias. Cocinaba, ayudaba, no se quejaba. Incluso parecía disfrutar la soledad del rancho, mirando los atardeceres desde el porche. Jeremiah la observaba desde la distancia. Notó cómo examinaba la cabaña cuando creía estar sola, estudiando sus fotos y libros. Su mirada siempre se detenía en el daguerrotipo de él en uniforme de caballería. La tercera noche, después de cenar, Jeremiah decidió ir al grano. La banda Blackwood, dijo sin rodeos. Ellos atacaron tu caravana. Elizabeth dejó la taza de café. ¿Los conoce? De oídas. Su líder, Wesley Blackwood, es brutal. Nunca deja testigos. Hizo una pausa. Lo que hace tu supervivencia, notable. Me hice la muerta, explicó ella. Cuando uno vino a revisar, contuve la respiración. Luego intenté escapar. Y usted me encontró. ¿Qué se llevaron? Todo. Mi esposo tenía un cinturón con nuestros ahorros. Jeremiah la miró fijamente. Señora Thornton, he sido paciente. Pero necesito saber por qué una detective Pinkerton está en mi rancho. Elizabeth lo miró sorprendida, luego derrotada. La marca, olvidé que la vio. ¿Por qué estás aquí? Elizabeth respiró hondo. No fui del todo sincera. Sí soy viuda, pero desde hace 2 años. Y sí trabajo para los Pinkerton. Lo miró directo. Me enviaron a buscarlo, Capitán Hayes. El viejo rango cayó como un balde de agua helada. ¿Quién? El senador William Harrison. Jeremiah bufó. No volveré a ponerme un uniforme. La situación en la frontera con México se deteriora, insistió ella. Se habla de guerra. El senador quiere hombres como usted. No. Un ruido afuera los interrumpió, caballos acercándose. Jeremiah tomó su rifle. 3 jinetes se detuvieron frente a la cabaña. El líder levantó la mano en saludo. Buenas noches, amigo. Busco a alguien que podría haber pasado por aquí. No pasa casi nadie, respondió Jeremiah. Una mujer de pelo rojo. Mató a 2 de los nuestros. Peligrosa. Dentro, Elizabeth apretó el arma oculta en su bota. No he visto a ninguna mujer, respondió Jeremiah. El hombre sonrió sin humor. Soy Wesley Blackwood, por cierto. Elizabeth sintió que todo su cuerpo se tensaba. Tras una charla tensa, Blackwood finalmente se marchó. Cuando Jeremiah volvió adentro, Elizabeth estaba pálida. Ese era Blackwood. Lo sé, dijo Jeremiah. Y reconoció mi nombre. Debo contarlo todo, susurró ella. Y lo hizo. Blackwood no era solo un bandido, sino un traidor vendiendo información militar a quienes querían provocar una guerra con México. Ella lo había infiltrado. Él la descubrió. Ella huyó. Él masacró la caravana. Pero Jeremiah sabía que aún escondía algo. Mañana decidiremos qué hacer, dijo él finalmente. Mientras Elizabeth se retiraba, Jeremiah vigiló la noche. Había algo en su historia que no encajaba. Algo que aún no había dicho. Pero una cosa estaba clara, su existencia pacífica en el rancho Broken Wheel había llegado a su fin. Incapaz de dormir,
Jeremiah se encontró caminando hacia el granero pasada la medianoche. La luna llena bañaba el patio con luz plateada mientras cruzaba desde la cabaña, rifle en mano. Dentro, encendió una lámpara y se dirigió a un baúl viejo apoyado contra la pared del fondo, oculto bajo sacos de grano y mantas viejas. La cerradura cedió con la llave que llevaba en un cordón de cuero alrededor del cuello. Dentro yacían los restos de una vida que había tratado de olvidar, su uniforme de caballería doblado con precisión militar, cartas de su difunta esposa Mary, una Biblia que ella le había regalado antes de partir a la guerra, y envuelta en tela aceitada, su arma de oficial, un revólver Remington con sus iniciales grabadas en la empuñadura. Debajo de esos recuerdos había una pequeña bolsa de cuero que tomó con cuidado reverente. La desenvolvió lentamente, revelando un collar de plata con un colgante en forma de sol, un trabajo intrincado hecho por manos cherokee expertas. Lo había tomado de la aldea después de la masacre, no como trofeo, sino como penitencia, un recordatorio de su mayor fracaso. El recuerdo lo invadió sin permiso, tan vívido como si hubiera ocurrido ayer, y no 15 años atrás. El teniente Blackwood llegando a su tienda con informes de guerreros apaches escondidos en el asentamiento cherokee. El asalto autorizado con base en inteligencia defectuosa, o lo que ahora sospechaba que habían sido informes falsificados deliberadamente. El horror de descubrir demasiado tarde que no había guerreros, solo mujeres, niños y ancianos. Y la mujer, cabello oscuro jaspeado de gris, orgullosa incluso en la muerte, extendiendo el brazo hacia su hijo mientras las balas la alcanzaban, su collar brillando al sol cuando cayó. Jeremiah cerró los ojos ante el recuerdo, apretando el colgante de plata en su mano. Lo había conservado todos esos años, incapaz de desprenderse de aquel símbolo de su vergüenza. Algún día, se había prometido, encontraría la forma de devolverlo al pueblo cherokee, de ofrecer una pequeña enmienda. Un sonido en la puerta del granero lo hizo girar con brusquedad, el revólver ya en su mano antes de ser consciente del movimiento. Elizabeth estaba en el umbral, recortada contra la luz de la luna. Debería estar descansando, dijo él con cautela, envolviendo de nuevo el collar. Escuché que salías de la casa. Ella entró con cuidado, sus ojos fijos en el baúl abierto. Viejos recuerdos. Viejos arrepentimientos. Él devolvió la bolsa al baúl, pero dejó fuera el revólver. ¿Por qué estás aquí realmente, Elizabeth? La verdad esta vez. Ella avanzó un poco, su rostro solemne bajo la luz trémula. Te lo dije. El senador Harrison. No, la interrumpió Jeremiah. La verdad completa. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Elizabeth guardó silencio largo rato, luego suspiró. Tomó asiento sobre un fardo de heno, gimiendo levemente por el tirón en su herida. Me ofrecí voluntaria para esta misión. Te pedí por nombre. ¿Por qué? Porque he seguido tu historial desde la guerra, Capitán Hayes. Sé sobre la aldea cherokee. Sé lo que pasó allí. El rostro de Jeremiah se endureció. ¿Qué sabes exactamente? Sé que el 17 de abril de 1862 lideraste una incursión contra un asentamiento cherokee pacífico con base en informes que afirmaban que escondían apaches renegados. Sé que murieron 27 personas, incluidos 9 niños. Y sé que después escribiste un informe cuestionando la inteligencia que llevó al ataque, un informe que desapareció misteriosamente de los registros militares. ¿Cómo sabes todo eso? La mirada de Elizabeth fue firme. Porque me aseguré de saberlo. La versión oficial decía que apaches renegados usaban la aldea como base. Nada sobre civiles muertos. El incidente fue enterrado, otra tragedia olvidada en una guerra llena de ellas. La voz de Jeremiah bajó a un susurro. ¿Por qué te importa? ¿Por qué buscarme después de tantos años? Porque alguien suministró la inteligencia falsa deliberadamente, capitán. Alguien quería destruir esa aldea y te usó para lograrlo. Elizabeth dio un paso hacia él. Creo que ese alguien fue Wesley Blackwood. La revelación golpeó a Jeremiah como un impacto físico. ¿Qué pruebas tienes? Blackwood fue ascendido poco después del incidente. Transferido a operaciones de inteligencia sin tener experiencia real. Y desde entonces ha vendido información primero a la Confederación, luego a cualquiera que pague. Jeremiah empezó a caminar de un lado a otro. Y aunque eso fuera cierto, ¿por qué involucrarme ahora? ¿Por qué no simplemente arrestar a Blackwood? Porque necesitamos los documentos que está vendiendo.
Necesitamos saber quién los compra y qué planea hacer con esa información. Lo miró fijamente. Y porque mereces saber la verdad. Limpiar tu nombre. Mi nombre no necesita ser limpiado, respondió Jeremiah con dureza. Di la orden. Esas muertes están en mi conciencia, sin importar quién dio la información. Eres un buen hombre usado por hombres malvados, insistió Elizabeth. Ayúdame a impedir que Blackwood haga lo mismo con otros. Jeremiah la observó largo rato en la penumbra, buscando engaño en su rostro, pero solo encontró determinación. Aún no me has dicho todo. ¿Cuál es tu interés personal? Elizabeth dudó un momento, luego habló suavemente. Mi hermana está casada con un ranchero mexicano. Viven cerca de la frontera, con sus hijos, mis sobrinos. Si estalla una guerra. No necesitó terminar la frase. El aire nocturno se volvió más pesado entre ellos, lleno de fantasmas del pasado. Finalmente, Jeremiah cerró el baúl y lo aseguró con llave. Te ayudaré a encontrar a Blackwood y recuperar los documentos, dijo. Pero lo haré a mi manera. Sin interferencias del gobierno. Sin burocracia. El alivio suavizó el rostro de Elizabeth. Gracias. No me agradezcas todavía, replicó Jeremiah, revisando el tambor del revólver antes de enfundarlo. Al amanecer necesitamos prepararnos. Si Blackwood me reconoció, volverá. Y la próxima vez no vendrá solo. El alba pintó las mesas del este en tonos acuarela de rosa y dorado. Jeremiah observó la salida del sol desde el porche, como había hecho casi todas las mañanas durante 15 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez el pasado lo había alcanzado. Elizabeth salió con 2 tazas de café humeante y le tendió una. Vestía ropa práctica, una falda dividida para montar y una de las camisas viejas de Jeremiah modificada para su tamaño. Con el cabello trenzado, parecía más la esposa de un ranchero que una detective Pinkerton. Necesitamos provisiones, dijo Jeremiah. Munición, alimentos que duren. Si vamos tras Blackwood, debemos estar listos. Deberíamos evitar Redemption, sugirió ella. Seguramente tiene hombres vigilando el pueblo. Jeremiah asintió. Hay un puesto de comercio en Cottonwood Creek, a mediodía de camino al norte. Más pequeño, menos riesgo. Luego añadió. Pero antes debo asegurarme de algo. ¿De qué? De tus habilidades con el arma. Si vamos hacia el peligro, necesito saber que puedes defenderte. Una sonrisa leve curvó los labios de Elizabeth. Justo. Fueron detrás del granero donde Jeremiah tenía botellas colocadas sobre un tronco caído a unos 50 metros. Le entregó su revólver de repuesto, un Colt bien cuidado. Muéstrame lo que sabes hacer. Elizabeth revisó el arma con soltura profesional, adoptó postura y disparó 6 veces seguidas, rompiendo 5 botellas. Impresionante, dijo Jeremiah. ¿Dónde aprendiste? Mi padre creía que las mujeres debían poder defenderse. La guerra solo reforzó esa idea. El entrenamiento Pinkerton hizo el resto. Cargó de nuevo y rompió la botella restante, además de golpear una roca cercana. Antes de que Jeremiah pudiera responder, escucharon cascos acercándose. Él se colocó frente a Elizabeth por instinto, relajándose solo al reconocer al jinete. Es Walter, dijo. Mi vecino. Walter Jenkins, un hombre robusto de unos 50 años, desmontó con un saludo, aunque su mirada se detuvo en Elizabeth un instante demasiado largo. Tras intercambiar saludos, Walter pidió hablar con Jeremiah en privado. Elizabeth comprendió y se apartó. Cuando estuvieron solos, Walter habló con un tono completamente distinto. Sé quién es ella, Jeremiah. Y sé quién eres tú, Capitán Hayes. Jeremiah tensó la mano sobre el arma. Explícate. No soy tu enemigo. Trabajo para los Marshalls federales. Llevo 6 meses tras Blackwood. La conversación reveló secretos profundos. Elizabeth era conocida por otro nombre, Hargrove. Walter sabía del caso de Blackwood, y el bandido estaba vendiendo documentos militares a antiguos dueños de plantaciones confederadas que querían provocar una guerra con México para expandirse. Walter concluyó. Necesito tu ayuda, capitán. Tú conoces a Blackwood mejor que nadie. Tras deliberarlo, Jeremiah aceptó colaborar. Mientras Walter se marchaba, advirtió. Ten cuidado con la mujer Pinkerton.
Es buena, pero siempre tiene su propia agenda. Aquella noche, sentados en el porche, Jeremiah contó a Elizabeth lo que Walter había revelado. Ella no se sorprendió al saber que era Marsal. Cuando él preguntó por su verdadero nombre, Elizabeth lo miró directamente. Mi nombre completo es Elizabeth Adair. Nací en Boston. Mi padre era profesor en Harvard, y mi madre, Nima, era cherokee. La revelación dejó a Jeremiah en silencio mientras la noche se hacía más profunda y peligrosa a su alrededor. Viven justo al sur de la frontera con sus 3 hijos. ¿Y te preocupa lo que pueda pasarles si estalla la guerra? Sí. Elizabeth dejó su taza a un lado. Pero no es mi única motivación. La aldea cherokee que atacaste, aquella sobre la que Blackwood te dio información falsa, mi madre tenía familia allí. La revelación golpeó a Jeremiah como un impacto físico. La miró fijamente, comprendiendo al fin. Por eso me has estado siguiendo. Venganza. Al principio, sí, admitió Elizabeth, con voz suave pero firme. Pasé años construyendo un caso, reuniendo pruebas, siguiendo tus movimientos. Estaba convencida de que eras un criminal de guerra que había escapado de la justicia. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Mi investigación, entrevistas con otros oficiales que sirvieron bajo tu mando. Encontré tu informe original cuestionando la inteligencia recibida, el que fue suprimido. Sus ojos reflejaron la luz de las estrellas mientras lo miraba. Me di cuenta de que tú también fuiste una víctima de las maquinaciones de Blackwood, usado como un arma tan seguramente como el rifle en sus manos. Jeremiah absorbió esta información en silencio, la mente en ebullición. Finalmente preguntó: ¿Walter sabe de tu conexión con la aldea? No. Para él, solo soy otra agente Pinkerton asignada al caso Blackwood. Vaciló. Hay algo más que debes saber sobre Walter. Dice que habrá otros Marshalls esperándonos en Silver Creek, pero mis fuentes indican que está operando solo. O está mintiendo, o tiene recursos de los que no estoy al tanto. Jeremiah asintió, guardando esa información. Procederemos con cautela. Confiar, pero verificar. Un enfoque sabio. Elizabeth se puso de pie, estirándose con cuidado para no agravar la herida que seguía sanando en su hombro. Deberíamos descansar si vamos a cabalgar mañana. Cuando se disponía a entrar en la cabaña, Jeremiah habló. Elizabeth. Ella se detuvo, mirándolo por encima del hombro. Gracias por decirme la verdad. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. No toda, Jeremiah. Pero más de la que le he contado a nadie en mucho tiempo. La noche se profundizó sobre el rancho Broken Wheel, las estrellas girando en sus patrones ancestrales. Dentro de la cabaña, Jeremiah y Elizabeth se prepararon para dormir, cada uno perdido en sus propios pensamientos, recuerdos de dolor y pérdida. Pero algo nuevo empezaba a formarse entre ellos, una confianza frágil, nacida de un propósito compartido y un respeto mutuo. Y quizá, aunque ninguno lo admitiría aún, algo más. La mañana traería el inicio de su viaje hacia Silver Creek, hacia Wesley Blackwood y los fantasmas del pasado. Pero por ahora, en la quietud de la noche de Arizona, encontraron un instante de paz al saber que ya no enfrentaban sus demonios en soledad. El aire previo al amanecer llevaba un leve frío mientras Jeremiah ensillaba los caballos. Elizabeth revisaba las provisiones, comida para varios días, munición, suministros médicos y otras necesidades. Habían acordado encontrarse con Walter en Cottonwood Creek, el pequeño puesto comercial al norte de Broken Wheel, antes de continuar hacia Silver Creek. Jeremiah llevaba su viejo revólver de caballería en la cadera, cuyo peso era tan familiar como extraño tras tantos años. La noche anterior lo había limpiado y aceitado, la rutina despertando recuerdos de incontables fogatas y vísperas de batalla. ¿Lista?, preguntó mientras ajustaba la última correa de la montura de Elizabeth. Ella asintió, el rostro sereno, aunque la tensión se reflejaba en sus hombros. Vestía ropa práctica de montar y un sombrero de ala ancha para cubrir su distintivo cabello rojo. El pequeño deringue descansaba en su bota, y el colt de repuesto de Jeremiah colgaba de su cadera. Una cosa más, dijo Jeremiah, sacando una pequeña bolsa de cuero de la alforja. Vaciló antes de tendérsela. Creo que esto te pertenece ahora. Elizabeth tomó la bolsa con el ceño fruncido. Cuando la abrió y vio el collar plateado con el colgante en forma de sol, su compostura se quebró. ¿Dónde?
Su voz fue apenas un susurro. De la aldea, admitió Jeremiah, sin poder mirarla. No como trofeo, sino como recordatorio de mi fracaso. Siempre quise devolverlo al pueblo cherokee algún día. Elizabeth sostuvo el collar con dedos temblorosos. Era de mi tía, la hermana de mi madre. Lo recuerdo de mis visitas de niña. Alzó la mirada, los ojos brillantes. Lo guardaste todos estos años. Como penitencia, respondió él suavemente. Una deuda que nunca podré pagar. Ella cerró la mano sobre el collar. Gracias por devolverlo. No repara lo que pasó. Nada puede. No, coincidió ella. Pero es un comienzo. Se colocó el collar alrededor del cuello, el sol plateado reposando sobre su clavícula. El gesto tuvo un aire íntimo, un lazo tejido con dolor compartido y los primeros pasos hacia la sanación. El cielo apenas se iluminaba cuando montaron. Jeremiah miró por última vez el rancho Broken Wheel, la cabaña construida con sus propias manos, el corral, el pequeño lugar donde reposaban las pertenencias de Mary bajo un enebro. Durante 15 años, ese sitio había sido su refugio. Ahora lo dejaba atrás, quizás para siempre. Aún podemos volver, dijo Elizabeth, adivinando sus pensamientos. Buscar otra forma de detener a Blackwood. Jeremiah negó con firmeza. No. Es hora de enfrentar el pasado. Espoleó su caballo hacia el norte, rumbo a Cottonwood Creek y luego Silver Creek. Vamos, dijo. Elizabeth lo siguió, ambos perdiéndose en la luz dorada del amanecer. Cottonwood Creek era poco más que un puñado de edificios desgastados asentados en un pequeño valle junto al arroyo que le daba nombre. A diferencia de las ruidosas ciudades mineras del territorio, este puesto comercial mantenía una dignidad tranquila, sirviendo a rancheros, mineros y tribus nativas de la región. Llegaron cuando la tarde proyectaba largas sombras sobre la calle principal. Habían cabalgado duro desde el amanecer, conversando poco. Walter debería estar aquí ya, dijo Jeremiah, observando los caballos atados frente al selún. Quizás tomó otra ruta, sugirió Elizabeth, aunque su tono revelaba duda. Deberíamos abastecernos mientras esperamos. Dentro de la tienda general, el dueño, un anciano de lentes frágiles, los saludó. Elizabeth recorrió los estantes discretamente, su mirada siempre alerta. Reparó en un cartel de Se busca, no por ella, sino por un asaltante de diligencias. Si van hacia el norte, comentó el tendero mientras empaquetaba suministros, quizá deberían reconsiderarlo. He oído que los hombres de Blackwood están causando problemas por allí. Jeremiah intercambió una mirada con Elizabeth. ¿Los hombres de Blackwood? ¿Tan al oeste? Han expandido su territorio estos meses. Mal asunto, dijo el anciano. Pasaron por aquí la semana pasada, se llevaron provisiones sin pagar. El marshal no puede o no quiere hacer nada. ¿Sabes hacia dónde se dirigían? Preguntó Elizabeth. A Silver Creek, creo. Su base, pueblo minero, unos 3 días al noreste. Bajó la voz. Y dicen que buscan a alguien. Una mujer pelirroja. Elizabeth ajustó su sombrero, inquieta. Pagaron y salieron. Mientras cargaban las alforjas, Jeremiah murmuró. Walter debió llegar ya. Algo no está bien, respondió Elizabeth. En ese momento, un jinete apareció al final de la calle. Walter Jenkins, rígido, con sangre bajándole por la sien. Al acercarse, vieron que sostenía el costado con el brazo inmóvil. ¿Qué pasó? Preguntó Jeremiah, ayudándolo a desmontar. Emboscada, gruñó Walter. 2 de los hombres de Blackwood, a unas 5 millas al sur. Parecían tranquilos, luego me dispararon por la espalda. Elizabeth examinó la herida. La de la cabeza es superficial, pero la del costado está fea. Necesitamos tratar esto. No hay tiempo, insistió Walter. Si reportan haber visto a un marshal. Lo llevaron al pequeño hotel donde la dueña, Mrs. Holiday, les ofreció agua caliente, vendas y whisky sin hacer preguntas. Elizabeth atendió la herida con destreza. La bala no tocó órganos vitales. Doloroso, pero no mortal si evitamos infección. Cuando terminó, Jeremiah preguntó. ¿Por qué te habrían disparado sin provocación? Están nerviosos, respondió Walter. Se acerca algo grande. Los documentos, dijo Elizabeth.
Deben estar por cerrar la venta. Exacto. Nuestro tiempo se acorta. Tenemos que ir a Silver Creek, encontrar los documentos y detener el intercambio. ¿Cuándo partimos?, preguntó Jeremiah. Al amanecer, dijo Walter. No podemos perderlos. Más tarde, ya en el comedor, cenaron en silencio. Jeremiah observaba a Elizabeth, su perfil en la luz de la lámpara, la determinación en su mirada, el collar plateado brillando en su cuello. Era un mosaico de contradicciones, y algo en él, algo enterrado desde la muerte de Mary, empezaba a despertar de nuevo. El silencio se rompió cuando un niño entró corriendo. S.R.A. Holiday. Vienen jinetes. Muchos. Los hombres de Blackwood, confirmó Jeremiah tras mirar por la ventana. 6. Armados. Debemos evitarlos, dijo Elizabeth. ¿Hay civiles aquí? ¿Hay salida trasera?, preguntó Jeremiah. Por la cocina, respondió la dueña. Tomaron sus cosas y escaparon por el callejón, oscuro y estrecho, mientras las voces y cascos de los intrusos resonaban por la calle principal. La banda de Blackwood había llegado al hotel. Casi habían alcanzado el final del callejón cuando una voz áspera llamó detrás de ellos. ¡Alto ahí! Se dieron la vuelta y encontraron a un hombre corpulento bloqueando su paso, revólver en mano. Otro hombre apareció en el extremo opuesto del callejón, atrapándolos por completo. Vaya, miren lo que tenemos aquí, dijo el primero, su voz cargada de satisfacción. Al jefe le va a encantar esto. La mano de Walter se movió hacia su arma, pero Jeremiah negó levemente con la cabeza. Estaban superados en número y en mala posición táctica. Buenas noches, caballeros, dijo Jeremiah con calma. Parece que hay un malentendido. Ningún malentendido, replicó el segundo hombre, avanzando lentamente. Hemos estado buscándolos, especialmente a la dama del cabello rojo. Lanzó una mirada lasciva a Elizabeth. Han causado muchos problemas, señorita. No tiene idea, respondió ella con frialdad. Lo que ocurrió después pasó tan rápido que, más tarde, Jeremiah tendría dificultades para recordar la secuencia exacta. El brazo de Elizabeth se movió en un destello, la pequeña deringue apareció en su mano como por arte de magia. 2 disparos resonaron en rápida sucesión, y el hombre del fondo del callejón cayó con un grito de dolor, sujetándose el hombro. Al mismo tiempo, Jeremiah desenfundó y disparó al primer hombre, su bala impactando en la mano que sostenía el arma. El revólver cayó al suelo mientras el hombre aullaba de agonía. ¡Corran!, ordenó Jeremiah. Salieron disparados hacia el forajido herido, que se apartó como pudo. Tras ellos, se oyeron gritos desde la dirección del hotel. Los hombres de Blackwood respondían al tiroteo. Emergiendo cerca de la tienda general, sobresaltaron al anciano propietario que estaba cerrando por la noche. Sin detenerse, siguieron rumbo al establo del pueblo. Tendrán hombres vigilando los caballos, jadeó Walter, con su herida molestándolo. Necesitamos una distracción, dijo Elizabeth. Algo que los aleje del establo. Jeremiah miró alrededor. Su mirada se fijó en una pila de barriles vacíos detrás del salón. Tengo una idea. Walter, ¿puedes llegar al establo solo? Prepara los caballos. Walter asintió con determinación. Dame tiempo suficiente. Elizabeth, conmigo, ordenó Jeremiah avanzando hacia los barriles. Vamos a iniciar un fuego. Sus ojos se agrandaron, pero lo siguió sin protestar. Mientras Walter se dirigía a escondidas al establo, Jeremiah y Elizabeth apilaron los barriles contra la pared de un cobertizo abandonado. No un fuego real, explicó Jeremiah. Solo suficiente humo para llamar la atención. En la caballería usábamos este truco para sacar a los confederados de sus posiciones. Mi padre me enseñó algo similar, respondió ella. La salvia húmeda crea mucho humo sin demasiada llama. Trabajaron con rapidez. Desde la calle principal venían voces. Los hombres de Blackwood organizaban una búsqueda. Jeremiah encendió el material. Casi al instante, una densa nube de humo blanco comenzó a elevarse. Ahora corramos, dijo, tomando el brazo de Elizabeth. Agáchate y directo al establo. Con suerte, se centrarán en el humo. La distracción funcionó. Gritos de fuego resonaron por el asentamiento, y los forajidos corrieron hacia el humo, olvidándolos por un momento.
Jeremiah y Elizabeth aprovecharon la confusión y alcanzaron el establo, donde Walter ya tenía los caballos listos. Ingenioso, admitió Walter mientras montaban. Pero descubrirán el truco pronto. Solo necesitamos ventaja, respondió Jeremiah. Noreste hacia Silver Creek. Mantendremos terreno alto para dificultar que nos sigan. Salieron por detrás del establo. Gritos airados indicaron que la banda había descubierto el engaño, pero ya era tarde, galopaban hacia la oscuridad, dejando atrás las luces del pueblo. El viaje nocturno fue duro. Siguieron senderos de caza y cauces secos para evitar patrullas. La herida de Walter ralentizaba el ritmo, pero se negó a detenerse. Cuando el amanecer empezó a teñir el horizonte, Jeremiah ordenó detenerse en un cañón protegido del viento y de miradas indiscretas. Elizabeth revisó el vendaje de Walter, descubriendo sangre fresca. La cabalgata reabrió la herida, dijo. Necesitas descansar. No hay tiempo, protestó él. Muerto no servirás de nada, dijo Jeremiah. 2 horas. Nosotros vigilamos. Walter cedió por agotamiento y se durmió en minutos. Jeremiah y Elizabeth comieron un poco de charqui. El collar de plata brilló en la garganta de ella, un recordatorio de su conexión, nacida de tragedias compartidas. Está ocultando algo, murmuró Elizabeth mirando a Walter. Lo sé, respondió Jeremiah. La cuestión es qué, y por qué. Hablaron de las inconsistencias del relato de Walter. Luego, tras un silencio, Elizabeth dijo suavemente. Háblame de Mary, tu esposa. El dolor en la voz de Jeremiah era antiguo, pero no desaparecido. Contó su historia, su encuentro en Kansas, su matrimonio antes de la guerra, las cartas semanales, los sueños del futuro, y la carta que llegó demasiado tarde. Mary había muerto por tifoidea. Ya estaba enterrada cuando él se enteró. Elizabeth tomó su mano. Luego ella compartió lo suyo. Thomas, el compañero que fue más socio que amante. Su matrimonio de conveniencia, su muerte en Chicago, y la vida solitaria que siguió. Mi trabajo no permite apegos, dijo ella. Demasiado peligroso. Demasiado complicado. Y aún así, aquí estamos, respondió Jeremiah. El momento entre ellos se tensó, íntimo, cargado de posibilidades. Él se inclinó un poco. Ella no se apartó. Pero un gemido de Walter rompió el instante. Tenemos que movernos, dijo él, luchando por incorporarse. Hay una nube de polvo a unas 3 millas. Jinetes. Jeremiah subió para confirmar, había perseguidores acercándose. Empacaron rápidamente. Entonces Jeremiah tomó una decisión. Tenemos que separarnos. Buscan a 3 juntos. Si dividimos el rastro, deberán dividirse. Elizabeth estuvo de acuerdo. Walter no, pero finalmente cedió. Nos reunimos en Sentinel Rock, al sur de Silver Creek, mañana al anochecer, ordenó Jeremiah. Walter partió hacia el oeste. Cuando desapareció, Elizabeth preguntó. ¿Crees que estará allí? Creo que estamos por descubrir de qué lado está realmente, respondió Jeremiah. Siguieron al noreste. Tras ellos, se levantó otra nube de polvo. Los hombres de Blackwood habían encontrado el rastro. La persecución comenzó de verdad. El sol del mediodía caía despiadado. Los caballos estaban exhaustos. Jeremiah avistó un desfiladero angosto al este que podía servir como ruta o trampa. Se detuvo en la entrada, evaluando. No me gusta, murmuró. Es un cuello de botella, dijo Elizabeth. Aún así, avanzaron con cautela. El paso era estrecho, frío y silencioso, con rocas sueltas bajo los cascos. A mitad de camino, Jeremiah levantó una mano. Elizabeth se detuvo, rifle en mano. Entonces lo oyeron. Voces. Hombres. Adelante. Acercándose. La banda de Blackwood había llegado al hotel. Casi habían alcanzado el final del callejón cuando una voz áspera llamó detrás de ellos. ¡Alto ahí! Se dieron la vuelta y encontraron a un hombre corpulento bloqueando su paso, revólver en mano. Otro hombre apareció en el extremo opuesto del callejón, atrapándolos por completo. Vaya, miren lo que tenemos aquí, dijo el primero, su voz cargada de satisfacción. Al jefe le va a encantar esto. La mano de Walter se movió hacia su arma, pero Jeremiah negó levemente con la cabeza.
Estaban superados en número y en mala posición táctica. Buenas noches, caballeros, dijo Jeremiah con calma. Parece que hay un malentendido. Ningún malentendido, replicó el segundo hombre, avanzando lentamente. Hemos estado buscándolos, especialmente a la dama del cabello rojo. Lanzó una mirada lasciva a Elizabeth. Han causado muchos problemas, señorita. No tiene idea, respondió ella con frialdad. Lo que ocurrió después pasó tan rápido que, más tarde, Jeremiah tendría dificultades para recordar la secuencia exacta. El brazo de Elizabeth se movió en un destello, la pequeña deringue apareció en su mano como por arte de magia. 2 disparos resonaron en rápida sucesión, y el hombre del fondo del callejón cayó con un grito de dolor, sujetándose el hombro. Al mismo tiempo, Jeremiah desenfundó y disparó al primer hombre, su bala impactando en la mano que sostenía el arma. El revólver cayó al suelo mientras el hombre aullaba de agonía. «¡Corran!», ordenó Jeremiah. Salieron disparados hacia el forajido herido, que se apartó como pudo. Tras ellos, se oyeron gritos desde la dirección del hotel. Los hombres de Blackwood respondían al tiroteo. Emergiendo cerca de la tienda general, sobresaltaron al anciano propietario que estaba cerrando por la noche. Sin detenerse, siguieron rumbo al establo del pueblo. «Tendrán hombres vigilando los caballos», jadeó Walter, con su herida molestándolo. «Necesitamos una distracción», dijo Elizabeth. «Algo que los aleje del establo». Jeremiah miró alrededor. Su mirada se fijó en una pila de barriles vacíos detrás del salón. «Tengo una idea. Walter, ¿puedes llegar al establo solo? Prepara los caballos». Walter asintió con determinación. «Dame tiempo suficiente». «Elizabeth, conmigo», ordenó Jeremiah avanzando hacia los barriles. «Vamos a iniciar un fuego». Sus ojos se agrandaron, pero lo siguió sin protestar. Mientras Walter se dirigía a escondidas al establo, Jeremiah y Elizabeth apilaron los barriles contra la pared de un cobertizo abandonado. «No un fuego real», explicó Jeremiah. «Solo suficiente humo para llamar la atención. En la caballería usábamos este truco para sacar a los confederados de sus posiciones». «Mi padre me enseñó algo similar», respondió ella. «La salvia húmeda crea mucho humo sin demasiada llama». Trabajaron con rapidez. Desde la calle principal venían voces. Los hombres de Blackwood organizaban una búsqueda. Jeremiah encendió el material. Casi al instante, una densa nube de humo blanco comenzó a elevarse. «Ahora corramos», dijo, tomando el brazo de Elizabeth. «Agáchate y directo al establo. Con suerte, se centrarán en el humo». La distracción funcionó. Gritos de fuego resonaron por el asentamiento, y los forajidos corrieron hacia el humo, olvidándolos por un momento. Jeremiah y Elizabeth aprovecharon la confusión y alcanzaron el establo, donde Walter ya tenía los caballos listos. «Ingenioso», admitió Walter mientras montaban. «Pero descubrirán el truco pronto». «Solo necesitamos ventaja», respondió Jeremiah. «Noreste hacia Silver Creek. Mantendremos terreno alto para dificultar que nos sigan». Salieron por detrás del establo. Gritos airados indicaron que la banda había descubierto el engaño, pero ya era tarde. Galopaban hacia la oscuridad, dejando atrás las luces del pueblo. El viaje nocturno fue duro. Siguieron senderos de caza y cauces secos para evitar patrullas. La herida de Walter ralentizaba el ritmo, pero se negó a detenerse. Cuando el amanecer empezó a teñir el horizonte, Jeremiah ordenó detenerse en un cañón protegido del viento y de miradas indiscretas. Elizabeth revisó el vendaje de Walter, descubriendo sangre fresca. «La cabalgata reabrió la herida», dijo. «Necesitas descansar». «No hay tiempo», protestó él. «Muerto no servirás de nada», dijo Jeremiah. «2 horas. Nosotros vigilamos». Walter cedió por agotamiento y se durmió en minutos. Jeremiah y Elizabeth comieron un poco de charqui. El collar de plata brilló en la garganta de ella, un recordatorio de su conexión, nacida de tragedias compartidas. «Está ocultando algo», murmuró Elizabeth mirando a Walter. «Lo sé», respondió Jeremiah. «La cuestión es qué, y por qué». Hablaron de las inconsistencias del relato de Walter. Luego, tras un silencio, Elizabeth dijo suavemente: «Háblame de Mary, tu esposa». El dolor en la voz de Jeremiah era antiguo, pero no desaparecido.
Contó su historia, su encuentro en Kansas, su matrimonio antes de la guerra, las cartas semanales, los sueños del futuro, y la carta que llegó demasiado tarde. Mary había muerto por tifoidea. Ya estaba enterrada cuando él se enteró. Elizabeth tomó su mano. Luego ella compartió lo suyo. Thomas, el compañero que fue más socio que amante. Su matrimonio de conveniencia, su muerte en Chicago, y la vida solitaria que siguió. Mi trabajo no permite apegos, dijo ella. Demasiado peligroso. Demasiado complicado. Y aún así, aquí estamos, respondió Jeremiah. El momento entre ellos se tensó, íntimo, cargado de posibilidades. Él se inclinó un poco. Ella no se apartó. Pero un gemido de Walter rompió el instante. Tenemos que movernos, dijo él, luchando por incorporarse. Hay una nube de polvo a unas 3 millas. Jinetes. Jeremiah subió para confirmar, había perseguidores acercándose. Empacaron rápidamente. Entonces Jeremiah tomó una decisión. Tenemos que separarnos. Buscan a 3 juntos. Si dividimos el rastro, deberán dividirse. Elizabeth estuvo de acuerdo. Walter no, pero finalmente cedió. Nos reunimos en Sentinel Rock, al sur de Silver Creek, mañana al anochecer, ordenó Jeremiah. Walter partió hacia el oeste. Cuando desapareció, Elizabeth preguntó: ¿Crees que estará allí? Creo que estamos por descubrir de qué lado está realmente, respondió Jeremiah. Siguieron al noreste. Tras ellos, se levantó otra nube de polvo. Los hombres de Blackwood habían encontrado el rastro. La persecución comenzó de verdad. El sol del mediodía caía despiadado. Los caballos estaban exhaustos. Jeremiah avistó un desfiladero angosto al este que podía servir como ruta o trampa. Se detuvo en la entrada, evaluando. No me gusta, murmuró. Es un cuello de botella, dijo Elizabeth. Aún así, avanzaron con cautela. El paso era estrecho, frío y silencioso, con rocas sueltas bajo los cascos. A mitad de camino, Jeremiah levantó una mano. Elizabeth se detuvo, rifle en mano. Entonces lo oyeron. Voces. Hombres. Adelante. Acercándose. Trampa, susurró Jeremiah, girando ya su caballo. Rápido, de vuelta. Pero apenas habían avanzado unos metros cuando escucharon el sonido de cascos detrás de ellos. Los hombres de Blackwood habían entrado en el desfiladero, cortando su retirada. Estaban atrapados entre 2 fuerzas, con paredes de roca a cada lado. Desmonten, ordenó Jeremiah, deslizándose del sillín. Aquí haremos frente. Tomaron posiciones detrás de un conjunto de grandes rocas que habían caído del acantilado mucho tiempo atrás. Las piedras ofrecían cobertura desde ambas direcciones, pero aún así estaban atrapados. 4 detrás, número desconocido adelante, evaluó Elizabeth, revisando su rifle. No es la mejor ventaja. Hemos enfrentado peores, respondió Jeremiah, aunque en verdad no podía recordar cuándo. Ahorra munición. Espera a que estén cerca. Los jinetes que venían por detrás se acercaron, cautelosos, conscientes de que sus presas podían estar armadas y desesperadas. Las voces al frente se hicieron más fuertes, y de pronto callaron. La trampa estaba tendida, los cazadores cerrando el cerco. Elizabeth miró a Jeremiah, una calma extraña apoderándose de sus rasgos. Si esto sale mal, dijo en voz baja, quiero que sepas que encontrarte de verdad, no solo por mi misión, ha valido la pena. Jeremiah sostuvo su mirada, comprendiendo el peso de sus palabras. Elizabeth. Jeremiah Hayes, llamó una voz desde la dirección a la que se dirigían. Sabemos que están ahí. Salgan con las manos en alto. Jeremiah y Elizabeth intercambiaron miradas desconcertadas. La voz no sonaba amenazante. Casi sonaba oficial. Soy el alguacil adjunto Frank Miller, continuó la voz. Estamos aquí para ayudar. Walter Jenkins nos envió. Podría ser una trampa, murmuró Elizabeth, aunque la duda ya había aparecido en sus ojos. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Jeremiah. Alzando la voz, llamó. ¿Cómo sé que realmente son alguaciles? Hubo una breve consulta entre los hombres invisibles. Walter dijo que te dijéramos, que la calidad supera a la cantidad en una pelea. Eso fue lo que te dijo en tu rancho.
Las cejas de Jeremiah se alzaron. Eso era, en efecto, lo que Walter había dicho, un detalle que los hombres de Blackwood no podrían conocer, a menos que Walter los hubiera traicionado, lo cual seguía siendo posible. «Y los hombres detrás de nosotros», gritó Jeremiah. «La banda de Blackwood», vino la respuesta. «Los hemos seguido desde que salieron de Cottonwood Creek. Aún no saben que estamos aquí». Elizabeth tocó el brazo de Jeremiah. «Si dicen la verdad, esto podría jugar a nuestro favor», murmuró. «Los cazadores se vuelven los cazados». Jeremiah asintió lentamente. «Alguacil Miller», llamó. «¿Cuántos hombres trae con usted?» «Somos 3, incluyéndome. Tenemos a los de Blackwood atrapados entre nosotros. A tu señal, los tomaremos en fuego cruzado». «Aceptable». Otra breve consulta al frente. «De acuerdo, ¿cuál es tu señal?» Jeremiah miró a Elizabeth con una sonrisa sombría. «¿Quieres hacer los honores?» Ella entendió de inmediato, levantando su rifle y apuntando al cielo sobre el desfiladero. El disparo retumbó entre las paredes de roca como un trueno, reverberando en el espacio confinado. El caos estalló al instante. Los hombres de Blackwood, dándose cuenta de que estaban atrapados en una emboscada, comenzaron a disparar en ambas direcciones. Los alguaciles respondieron con precisión disciplinada. Jeremiah y Elizabeth, protegidos tras las rocas, eligieron sus blancos con cuidado, procurando herir y no matar cuando era posible. El tiroteo fue intenso pero breve. Superados y sorprendidos, los hombres de Blackwood se rindieron rápidamente. Cuando el humo se disipó, 2 forajidos yacían muertos, uno gravemente herido y el cuarto había arrojado su arma al suelo con las manos en alto. Desde el extremo opuesto del desfiladero, 3 hombres se acercaron con cautela, rifles aún preparados. El líder, un hombre curtido de unos 40 con una placa de alguacil en el chaleco, se presentó como Frank Miller. Sus compañeros eran, en efecto, el alguacil adjunto Joshua Clayton y un guía local llamado Hank Wilcox. Walter envió aviso de que venían, explicó Miller mientras aseguraban a los prisioneros. Dijo que tenían información sobre la operación de Wesley Blackwood y una posible amenaza a la seguridad nacional. Así es, confirmó Elizabeth, aunque intercambió una mirada desconcertada con Jeremiah. Si Walter había enviado un mensaje, ¿cuándo lo había hecho? ¿Y por qué no lo mencionó? ¿Dónde está Walter ahora?, preguntó Miller. Nos separamos para confundir a nuestros perseguidores, explicó Jeremiah. Él iba al oeste, luego al norte. Planeamos encontrarnos mañana al anochecer en Sentinel Rock. Miller asintió pensativo. Estrategia inteligente. Íbamos a interceptarlos más al norte, pero al ver a los hombres de Blackwood entrar al desfiladero, decidimos investigar. Hicieron campamento en un lugar más defendible fuera del paso, y Jeremiah y Elizabeth relataron lo que sabían sobre los planes de Blackwood, omitiendo detalles personales. Miller escuchó con atención. Entonces esos documentos contienen inteligencia militar que podría provocar una guerra con México, resumió. Y Blackwood planea venderlos a antiguos dueños de plantaciones que buscan expandirse hacia el sur. Eso entendemos, confirmó Elizabeth. Es probable que el intercambio ocurra pronto, quizá en Silver Creek. Miller compartió miradas con sus hombres. Hemos recibido informes de varios caballeros sureños ricos en Silver Creek esta semana. Supuestamente por el juego y las mujeres, pero se han quedado más tiempo del usual. Los compradores, dedujo Jeremiah. Miller se acarició el bigote. Tenemos que actuar rápido. Silver Creek es territorio de Blackwood. Ir abiertamente como federales sería suicidio. Planeábamos usar identidades falsas, dijo Elizabeth. Jeremiah como jugador de apuestas altas. Yo como entretenimiento en uno de los salones. Bien pensado, aprobó Miller. Clayton puede hacerse pasar por otro jugador. Wilcox conoce la ciudad, y yo permaneceré en las afueras como apoyo. El plan tomó forma mientras la tarde se desvanecía en la noche. Luego, Elizabeth preguntó. ¿Y Walter? Debemos reunirnos con él en Sentinel Rock. Miller lo pensó. Uno de nosotros debe ir. Los demás seguirán hacia Silver Creek. Iré yo, dijo Jeremiah. Él confía más en mí. Esa noche, mientras Jeremiah hacía la primera guardia, Elizabeth se sentó a su lado. No confías en ellos, dijo. ¿Y tú?
Sus placas parecen genuinas. Saben lo que Walter te dijo. Y aún así. Demasiadas coincidencias, completó Jeremiah. Demasiadas, coincidió ella. Seguimos con el plan, pero con precaución. No confíes plenamente en nadie. Excepto en nosotros. Él la miró, el brillo de las estrellas plateando su rostro. Excepto en nosotros. La mañana siguiente, con los primeros colores del amanecer, Elizabeth habló en voz baja. He estado pensando en Walter. ¿Qué con él? Su herida era seria, pero no mortal. Sin embargo, insistió en separarse, tomando la ruta más arriesgada. Como si quisiera estar solo, concluyó Jeremiah. O como si no quisiera que viéramos a dónde iba. Podría estar reuniéndose con alguien. Eso explicaría mucho. Jeremiah, ¿y si Walter trabaja con Blackwood? El pensamiento dolió, pero no era imposible. Si eso era cierto, encontrarse con él sería entrar en una trampa. Debo ir igual, decidió Jeremiah. Pero no solo, y no desprevenido. Más tarde, Miller lo llamó aparte. Una cosa más, sobre Walter Jenkins. Jeremiah se tensó. ¿Qué pasa con él? Ha sido poco fiable últimamente. Fallando comunicaciones, cambiando planes sin autorización. El rostro de Miller era grave. Confío en él con mi vida, pero, mantén los ojos abiertos. Siempre lo hago, respondió Jeremiah sin comprometerse. El grupo se separó una hora después del amanecer. Miller y Wilcox se dirigieron al suroeste con los prisioneros, mientras que Jeremiah, Elizabeth y Clayton continuaron al noreste hacia Silver Creek y Sentinel Rock. El día se volvió progresivamente más caluroso, el sol golpeando sin piedad mientras atravesaban el paisaje implacable. Clayton resultó ser un compañero competente, aunque algo reservado. Conocía bien el territorio y compartió información útil sobre Silver Creek para su misión. Pero Jeremiah notó que evitaba preguntas personales y ofrecía muy poco sobre su pasado o sobre cómo llegó a convertirse en ayudante del Marshal. Al final de la tarde, alcanzaron las cercanías de Sentinel Rock, una formación distintiva que emergía del suelo del desierto como un gigante petrificado vigilando la tierra. Acamparon en un arroyo resguardado a una milla al sur del peñasco, ocultos de miradas casuales pero con buena visibilidad del entorno. Walter no llegará hasta el anochecer de mañana, explicó Jeremiah a Clayton mientras daban agua a los caballos en un pequeño manantial al pie del arroyo. Pero quería llegar antes para vigilar la zona. Clayton asintió, aprobando. Inteligente. Nunca está de más conocer el campo de batalla antes de que empiece la pelea. ¿Esperas una pelea? La mano del ayudante rozó inconscientemente su arma. En este trabajo, siempre espero una pelea. Me mantiene vivo. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte occidental, Jeremiah dejó a Elizabeth y Clayton en el campamento y salió solo para reconocer Sentinel Rock. La enorme columna de piedra proyectaba una sombra alargada sobre el suelo mientras él se acercaba, agachándose y usando la vegetación dispersa como cobertura. Desde un punto detrás de un grupo de cactus barril, examinó el área con su catalejo. Al principio parecía desierta, pero al continuar su búsqueda metódica, un destello de metal llamó su atención. Ajustó el enfoque y encontró el origen, el cañón de un rifle parcialmente oculto detrás de un saliente al otro lado del peñasco. Alguien ya estaba allí, esperando. Jeremiah retrocedió con cuidado, manteniendo la roca entre él y los hombres ocultos. Cuando estuvo seguro de no haber sido visto, regresó rápidamente al campamento. Elizabeth y Clayton levantaron la vista de sus preparativos para la cena, alertados por su expresión. Emboscada, dijo Jeremiah sin preámbulos. Por lo menos un pistolero, probablemente más, apostados alrededor de Sentinel Rock. Clayton maldijo en voz baja. Hombres de Blackwood, o Walter, dijo Elizabeth con gravedad. Si nos traicionó. Hay que confirmarlo, decidió Jeremiah. Volveré después de anochecer. Me acercaré más e intentaré identificarlos. Demasiado arriesgado solo, objetó Elizabeth. Voy contigo. Vamos todos, intervino Clayton. 3 armas son mejor que 1 o 2. La oscuridad cayó rápidamente en el desierto, y la temperatura bajó con la misma rapidez. Salieron cuando aparecieron las primeras estrellas, dejando los caballos asegurados.
Avanzaron hacia Sentinel Rock desde el sureste, usando las sombras profundas para ocultarse. Casi habían llegado a la base del peñasco cuando Clayton alzó la mano, indicando alto. Señaló hacia la derecha. Un pequeño fuego ardía a unos 200 metros, semioculto por enebros. 3 figuras se movían alrededor, sus voces lejanas. Jeremiah hizo señas para rodear el campamento desde diferentes ángulos. Elizabeth se fue a la izquierda, Clayton a la derecha, Jeremiah continuó al frente. Al acercarse, las voces se volvieron audibles. Jeremiah se detuvo en seco al oír una risa familiar. Walter Jenkins. Sonaba relajado, despreocupado. Las otras voces eran desconocidas, pero amistosas. No era una emboscada, era una reunión. Unos metros más adelante, Jeremiah se colocó tras una roca grande que le daba vista del campamento. Sus sospechas se confirmaron. Walter bebía alrededor del fuego con 2 hombres, uno vestido como un acaudalado sureño, el otro con porte militar. Hablaban como viejos conocidos. Jeremiah escuchó. ¿Seguro que vendrán?, preguntó el sureño. Seguro, respondió Walter. Hayes es puntual. Siempre lo fue, incluso durante la guerra. ¿Y la mujer Pinkerton? No lo dejará solo ahora, está demasiado involucrada, profesional y personalmente. Walter bebió un largo trago. No se preocupen. Para mañana tendrán los documentos. Blackwood tendrá su dinero y yo mi fondo de retiro. El tercer hombre habló con acento leve. ¿Y si no vienen? Entonces los cazamos, respondió Walter con fría indiferencia. De una forma u otra, esto termina pronto. Había oído suficiente. Se retiró con cuidado. Elizabeth ya lo esperaba. Walter está con ellos, susurró ella. Escuché lo suficiente para saber que nos traicionó. Jeremiah asintió. Los compradores, o al menos uno de ellos. No vi a Blackwood. ¿Dónde está Clayton?, preguntó Elizabeth. Un crujido detrás de ellos. Se giraron con las armas en alto, pero era Clayton, moviéndose con sigilo. Guarden eso, susurró. Tenemos que irnos ya. ¿Qué viste?, preguntó Jeremiah. Jinetes llegando del norte. 6 o 7. Uno es Wesley Blackwood. Lo reconocí por los carteles. Elizabeth inhaló bruscamente. El intercambio será aquí. Tiene sentido, dijo Jeremiah. Lugar remoto, fácil de controlar. Sin testigos. Decidió rápido. Regresamos al campamento, ensillamos y nos vamos. Todo ha cambiado. En el campamento, Clayton lo llevó aparte. Debemos separarnos, sugirió. Yo volveré a Cottonwood Creek para intentar contactar a Miller. Ustedes dos vayan a Silver Creek. Es lo último que ellos esperan. Jeremiah lo dudó. Pero era tácticamente sensato. De acuerdo. Pero ten cuidado. Si Walter está con Blackwood, quizá los Marshall también estén comprometidos. Ya lo pensé. No se preocupen por mí. Solo mantengan a salvo a la señorita Pinkerton. Ella puede testificar. Minutos después, Clayton desapareció en la oscuridad mientras Jeremiah y Elizabeth galopaban hacia Silver Creek. Mientras avanzaban bajo las estrellas, Jeremiah dudó de todos, excepto de ella. La única en quien confiaba por completo era la mujer que inicialmente había venido a buscarlo por venganza, y que ahora cabalgaba a su lado como compañera. Quizá algo más. Por irónico que fuera, después de 15 años de aislamiento, había encontrado conexión justo cuando el mundo se volvía más peligroso. Pero no se arrepentía. No de ella. Cualquier cosa que viniera, la enfrentarían juntos. El collar plateado de Elizabeth brillaba con el símbolo del sol Cherokee, un recordatorio de tragedias pasadas, y la promesa de redención. Jeremiah espoleó su caballo hacia Silver Creek, una ciudad llena de secretos, peligros, y posiblemente respuestas. Silver Creek apareció entre la neblina matutina como un espejismo. Sus edificios desgastados se agrupaban de forma irregular junto al arroyo que le daba nombre. En la luz del alba parecía pacífica, aunque por la noche sería un hervidero de mineros, jugadores y vagabundos. Jeremiah y Elizabeth se acercaron con cautela desde el sur tras haber descansado brevemente. «Recuerda nuestra historia», dijo Jeremiah desde la cima del último risco.
Soy James Morgan, jugador profesional de St. Louis. Tú, Rose Wilson, cantante de salón. Elizabeth asintió. Sin conexión entre nosotros hasta que sea necesario. Yo me haré notar en las mesas de apuestas. Tú conseguirás trabajo en el Golden Nugget. Ella lo observó con seriedad. Si algo sale mal. Nos reunimos en la mina abandonada al este, completó él. Entraron a Silver Creek por caminos distintos, manteniendo el engaño. Jeremiah alquiló una habitación en el Silver Palace Hotel, pagando por adelantado con oro. El recepcionista quedó impresionado. James Morgan, se presentó Jeremiah con acento refinado. Busco juegos de alto nivel. El recepcionista le informó de la partida privada de esa noche. Excelente, dijo Jeremiah. Me prepararé para asistir. Mientras tanto, Elizabeth entró al Golden Nugget, el salón más opulento de la ciudad. Cantó una balada triste, Barbara Allen, que silenció incluso a los borrachos más endurecidos. Arlon Dupré, el dueño, quedó satisfecho. Empiezas esta noche. Elizabeth adoptó acento sureño. ¿Y el señor Blackwood? ¿Suele venir? La expresión de Dupré se endureció. Es un hombre ocupado. Haz tu trabajo y evita problemas. Las chicas del salón le dieron consejos prácticos. Sadie, una rubia, le advirtió. Ten cuidado con Maxwell. Mano derecha de Blackwood. Malo borracho, peor sobrio. ¿Y el propio Blackwood? Frío como el hielo. Tiene medio pueblo. Incluyendo este lugar. Y dicen que tiene visitas de caballeros ricos del este. Llevan 3 días aquí. Esto encajaba con lo que sospechaban. Los compradores estaban en la ciudad. Pero ¿por qué si el intercambio sería en Sentinel Rock? Elizabeth reflexionó mientras se preparaba para su actuación. A lo mejor solo Blackwood iría al intercambio, o quizá planeaba traicionar también a los compradores. A las 8, Jeremiah entró al salón privado del Silver Palace. El lugar era elegante para los estándares del oeste. 5 jugadores lo esperaban. Julian Harrington, dijo el mayor, señalando una silla vacía. Lo hemos estado esperando, señor Morgan. Su reputación le precede. Jeremiah arqueó una ceja mientras tomaba asiento. No sabía que tenía una reputación en Silver Creek. Nunca he estado aquí antes. Las noticias viajan, respondió Harrington con suavidad. Especialmente las noticias sobre un hombre que ganó $10,000 en una sola noche en San Francisco el mes pasado. Era una prueba, y una muy astuta. Jeremiah nunca había estado en San Francisco y ciertamente no había ganado tal suma. Estaban poniendo a prueba su identidad falsa. Está usted equivocado, respondió con una sonrisa tranquila. Eso fue en Carson City, y solo fueron 8,000, aunque el caballero que los perdió podría afirmar lo contrario, considerando su estado de ebriedad en ese momento. Los ojos de Harrington brillaron con algo parecido a la aprobación. Cierto, mi error. Hizo un gesto al repartidor. Bien, empezamos. Mientras repartían las cartas, Jeremiah evaluó a sus oponentes. Además de Harrington, había un hombre de cuello grueso y ceño perpetuo a quien los demás llamaban Maxwell, el segundo al mando de Blackwood, si la información de Elizabeth era correcta. Los otros parecían mineros y comerciantes adinerados. Jugadores serios, pero no su principal preocupación. El juego avanzó con la precisión ritual típica del póker de grandes apuestas. Jeremiah jugó con cautela al principio, ganando botes pequeños y perdiendo otros, estableciéndose como un jugador hábil, pero no excepcional. Mientras tanto, escuchaba la conversación que fluía a su alrededor, atento a cualquier mención de Blackwood, Walter Jenkins o el misterioso caballero sureño. Casi era medianoche cuando la puerta del salón se abrió para dar paso a un recién llegado. El hombre que entró se movía con la confianza casual de alguien que no solo era dueño de la habitación, sino de todo lo que había en ella. Alto y delgado, con una barba recortada y ropa demasiado fina para la vida en la frontera. Se detuvo un momento para observar la mesa antes de acercarse. Wesley, lo saludó Harrington. Pensé que ya no vendrías. Asuntos, Julian, respondió Blackwood, dando una palmada en el hombro de Maxwell. Siempre asuntos. Su mirada se fijó en Jeremiah, agudizándose. Una cara nueva en nuestra mesa. Maxwell,
¿Por qué no presentas a nuestro invitado? Maxwell lo presentó con formalidad forzada. Jefe, este es James Morgan, jugador profesional de St. Louis. Señor Morgan, este es Wesley Blackwood, dueño del Silver Palace y de casi todo Silver Creek. Jeremiah inclinó la cabeza con cortesía, aunque el corazón le golpeaba el pecho. Señor Blackwood, un honor jugar en su mesa. Blackwood lo estudió detenidamente. Morgan, ¿nos hemos visto antes? Me resulta familiar. No lo creo, respondió Jeremiah con naturalidad. Recordaría haber conocido a un caballero tan distinguido. Blackwood siguió observándolo, luego se encogió de hombros. Repartan, caballeros. Esta noche me siento con suerte. El juego continuó, la tensión aumentando sutilmente con la presencia de Blackwood. Jeremiah mantuvo su tapadera sin ganar ni perder demasiado. Después de una hora, se excusó para ir al retrete, pero en realidad para verificar si había mensajes de Elizabeth. El recepcionista le entregó discretamente una nota doblada. En la elegante letra de Elizabeth había 2 líneas. Compradores confirmados arriba en el Nugget. Documentos aún no entregados. Reunión prevista para mañana a medianoche. Coincidía con lo que Jeremiah había deducido de las conversaciones en la mesa. Harrington había mencionado que terminarían sus negocios la noche siguiente y partirían hacia San Francisco. Al regresar al juego, encontró a Blackwood observándolo con renovado interés. Todo en orden, señor Morgan. Perfectamente, respondió Jeremiah, tomando asiento. Aunque confieso que el viaje me ha dejado más fatigado de lo que pensaba. Quizás podamos continuar mañana. Por supuesto, intervino Harrington antes de que Blackwood respondiera. No querríamos agotar a un invitado valioso. A la misma hora, mañana. Cuando los jugadores cambiaron sus fichas y se dispusieron a irse, Blackwood se acercó a Jeremiah. Un momento de su tiempo, señor Morgan. Jeremiah lo siguió a un rincón tranquilo del salón. El forajido lo estudió con intensidad inquietante, luego sonrió con una sonrisa depredadora. Juega bien. Con cautela, pero con habilidad. Un hombre que calcula sus riesgos. En mi profesión, conviene ser prudente, respondió Jeremiah. En efecto. Blackwood giró la copa de brandy. Dígame, ¿qué lo trae a Silver Creek? Estamos un poco fuera del circuito habitual para un jugador profesional. Voy donde está el dinero, dijo Jeremiah con un encogimiento de hombros. Escuché rumores de inversionistas adinerados en el pueblo. Blackwood sonrió apenas. Debería unirse a nosotros en un juego más exclusivo mañana después de medianoche. Las apuestas serán mucho más altas. Será un honor, respondió Jeremiah, reconociendo la oportunidad de observar de cerca el intercambio de documentos. Excelente. Hasta mañana, señor Morgan. Mientras Jeremiah regresaba a su habitación, su mente trabajaba sin descanso. Podría ser una oportunidad invaluable, o una trampa mortal. Al otro lado del pueblo, Elizabeth acababa de terminar su actuación en el Golden Nugget. El salón estaba lleno de mineros y vaqueros gastando sus sueldos. Ella había atraído atención y propinas, junto con varias proposiciones que rechazó con gracia. Al dirigirse a la barra, un alboroto en la entrada hizo que se girara. Walter Jenkins entró, más próspero que la última vez que lo vieron. Su herida parecía casi curada mientras avanzaba por el local. Elizabeth se giró rápidamente, el corazón golpeándole. Si Walter la reconocía, todo estaría perdido. Se escabulló hacia la cocina para usar la escalera trasera, pero al llegar al pie de los peldaños, una mano fuerte la sujetó. Vaya, vaya. Walter habló en su oído. La nueva avecilla. Creo que Rose Wilson, ¿no es así? Elizabeth fingió una sonrisa. Así es. ¿Y ustedes? Los ojos de Walter brillaron con diversión maliciosa. Walter Jenkins, querida. Asociado de negocios del señor Blackwood. Su agarre se endureció. Pero ambos sabemos que ese no es tu nombre real, ¿verdad, Elizabeth? Un escalofrío heló la sangre de ella. Se equivoca de persona, murmuró. Oh, no lo creo. La acercó más. ¿Dónde está Ayes? Elizabeth acercó lentamente la mano a su bota, donde llevaba un pequeño desderringer. No sé de qué habla. Walter chasqueó la lengua.
Los Marshalls están comprometidos. Miller trabaja para Blackwood. Y tu querido Clayton, muerto en un barranco. El impacto la dejó sin aire. Estaban solos. Por completo. Walter la soltó de pronto. Ve a cantar tus canciones. Pero no intentes irte del pueblo. Te estamos vigilando. Elizabeth subió a su habitación temblando. Debía advertirle a Jeremiah. A cualquier costo. Su habitación daba a un callejón. El salto era de 15 pies, pero había un barril de lluvia debajo. Riesgoso, pero posible. Rápidamente escribió una nota. Trampa. Walter lo sabe. Clayton muerto. Miller corrupto. Reúnete en la mina. Preparó la cama para simular que dormía, abrió la ventana y respiró hondo. Saltó. El barril amortiguó su caída, aunque rompió la tapa y la empapó completamente. Jadeando, se levantó y corrió hacia el Silver Palace. La ciudad nocturna era un laberinto de luces amarillas, borrachos tambaleantes y mujeres vigilantes. 2 veces tuvo que esconderse de los hombres de Blackwood. Al llegar al hotel, estaba exhausta. Subió las escaleras, y se congeló al ver a Blackwood y Harrington conversando en el rellano. Se ocultó en las sombras mientras hablaban sobre los documentos y los planes del día siguiente. Cuando se marcharon, continuó hacia la habitación de Jeremiah, dejó la nota bajo la puerta y dio el golpecito clave. Él respondió. Aliviada, comenzó a bajar. Pero justo cuando llegó al vestíbulo, Walter entró con 2 pistoleros. Necesito saber en qué habitación está James Morgan. 212, señor, respondió el recepcionista. Elizabeth escapó por la puerta lateral, el corazón desbocado. Walter ya sospechaba de Jeremiah. Ahora, cada minuto contaba. El punto de encuentro sería la mina abandonada al este del pueblo. Pero llegar allí sin ser vista, sería el desafío más grande de su vida. Los hombres de Blackwood estaban claramente en alerta, patrullando las calles con una vigilancia inusual, y su ropa húmeda la marcaba como sospechosa si alguien la observaba con atención. Elizabeth avanzó por callejones traseros y pasillos de servicio, evitando las avenidas principales siempre que era posible. La luna había salido, proporcionando suficiente luz para orientarse, pero también aumentando el riesgo de ser vista. 2 veces tuvo que esconderse cuando pasaron jinetes, sus voces llevadas por el aire quieto de la noche mientras discutían patrones de búsqueda y posibles escondites. Para cuando alcanzó las afueras del pueblo, su ropa ya se había secado casi por completo, endurecida por los depósitos minerales del agua del barril. El pozo de mina abandonado se alzaba ante ella, un agujero oscuro en la ladera, parcialmente oculto por matorrales y los restos colapsados de antiguas estructuras de soporte. Elizabeth se aproximó, cautelosa, alerta a cualquier signo de trampa. El lugar parecía desierto, pero las apariencias podían engañar. Rodeó la entrada una vez, revisando si había huellas frescas o vegetación alterada. Al no encontrar nada sospechoso, se deslizó dentro, siendo envuelta de inmediato por la oscuridad y el olor húmedo de la tierra y los viejos maderos. Unos 6 metros más adentro, donde la oscuridad era casi completa, se detuvo para orientarse. Según el plan, debería haber una linterna y cerillas justo dentro de la entrada, ocultas tras una viga caída. Elizabeth tanteó con cuidado a lo largo de la pared hasta que sus dedos encontraron la madera áspera. Detrás, como esperaba, había un pequeño fardo que contenía una linterna, cerillas y suministros básicos. Encendió la linterna, manteniendo la llama baja para minimizar el riesgo de ser detectada desde afuera. La luz temblorosa reveló un túnel que se internaba en la colina, apuntalado a intervalos irregulares por maderos antiguos que gemían de forma ominosa bajo el peso de la tierra. Algún lugar en la oscuridad goteaba agua, el constante plin plin creando un ritmo lúgubre que resonaba en los pasadizos abandonados. Ahora no quedaba nada por hacer sino esperar y confiar en que Jeremiah hubiera recibido su advertencia y escapado del Silver Palace sin ser detectado. Elizabeth se acomodó en un tramo relativamente seco del suelo, la linterna a su lado proyectando sombras grotescas sobre las paredes toscamente excavadas. El collar de plata pesaba en su piel, recordándole la compleja travesía que la había llevado hasta ese momento. Había venido buscando venganza, impulsada por una misión de vida, obtener justicia para el pueblo de su madre. En cambio, había encontrado algo inesperado, conexión, comprensión y la posibilidad de un futuro más allá de las sombras del pasado.
Si tan solo Jeremiah pudiera escapar de la trampa de Blackwood. El sonido de pasos que se acercaban la sacó bruscamente de sus pensamientos. Elizabeth apagó de inmediato la linterna y desenvainó su deringue, pegándose a la pared del túnel. Los pasos crecieron en volumen, acompañados por el roce de una mano palpando la roca. Alguien avanzaba a ciegas. Elizabeth, la voz baja pero inconfundible de Jeremiah. Un alivio abrumador la recorrió. Aquí, respondió suavemente, encendiendo de nuevo la linterna. Jeremiah emergió de la oscuridad, su expresión sombría pero firme. Vestía su ropa de montar, los elegantes atuendos de James Morgan habían quedado atrás en favor de una indumentaria práctica de frontera. Su rifle colgaba de su espalda, el revólver, en el cinto. ¿Recibiste mi mensaje?, preguntó Elizabeth, levantándose para recibirlo. Justo a tiempo. Jeremiah echó un vistazo atrás, asegurándose de que estaban solos. Walter Jenkins llegó con los hombres de Blackwood minutos después de que lo leí. Salí por la parte trasera mientras golpeaban mi puerta. Elizabeth relató rápidamente su encuentro con Walter en el Golden Nugget y la conversación que había oído entre Blackwood y Harrington. El intercambio será mañana por la noche, concluyó. Pero con Clayton muerto y Miller corrompido, estamos solos. Jeremiah asimiló la información, su mente táctica formulando planes y descartándolos casi al mismo ritmo. Debemos impedir ese intercambio, dijo al fin. Pero 2 contra toda la operación de Blackwood. Negó con la cabeza. No son buenas probabilidades. ¿Cuándo lo han sido?, replicó Elizabeth. Sabíamos que esto sería peligroso desde el principio. Jeremiah sonrió débilmente ante su determinación. Muy cierto. Se adentró más en la mina, Elizabeth siguiéndolo con la linterna. Unos 40 metros dentro, el túnel se abría en una pequeña cámara donde los mineros habían clasificado sus hallazgos. Jeremiah dejó el rifle y descolgó las alforjas. Traje suministros, comida, munición, botiquín. Piensas en todo, observó ella, acomodándose a su lado. Instinto de supervivencia, respondió él, repartiendo tasajo y galleta dura. Come. Debemos mantener nuestras fuerzas. Mientras compartían la sencilla comida, Jeremiah explicó lo que había descubierto en la mesa de póker. Harrington representa a un consorcio de antiguos dueños de plantaciones que lo perdieron todo en la guerra. Están financiando un ejército privado para invadir México, tomar territorio y establecer nuevas plantaciones con mano de obra prácticamente esclava, aunque lo llamen de otra forma. Y los documentos militares contienen despliegues de tropas, ubicaciones de fuertes, rutas de suministros, todo lo que necesitan para evitar a las fuerzas estadounidenses mientras establecen su base. Su expresión se ensombreció. Si lo logran, podría estallar una guerra con México, que es exactamente lo que desean. Creen que el gobierno estadounidense terminaría apoyando su conquista antes que admitir un fracaso. Elizabeth negó con la cabeza, disgustada. Tanta sangre solo por ganancias y gloria perdida. Hombres como Harrington no ven la sangre, replicó Jeremiah. Solo ven oportunidades. Se detuvo, estudiando su rostro a la luz de la linterna. Deberías irte, Elizabeth. Cabalga a Tucson y reporta en la oficina Pinkerton. Esto se ha vuelto demasiado peligroso. Ella sostuvo su mirada. No me voy. No ahora. No cuando estamos tan cerca. Elizabeth, no. Vine buscando justicia para el pueblo de mi madre. Encontré la conspiración de Blackwood en su lugar. Ambas requieren que me quede. Extendió la mano, encontrando la suya. Además, somos compañeros ahora. Lo terminamos juntos. Jeremiah sabía que no debía insistir más. Apretó su mano, aceptando su decisión. Entonces necesitamos un plan. Uno que no dependa de fuerza bruta ni de un ataque frontal, porque no tenemos ninguna de las dos. Engaño, propuso Elizabeth. No podemos enfrentarlos directamente, pero quizá podamos hacer que se enfrenten entre ellos. Los ojos de Jeremiah brillaron con inspiración repentina. Harrington y Blackwood. Su alianza es de conveniencia, no de lealtad. Se inclinó hacia adelante, animado. ¿Y si Harrington creyera que Blackwood planea vender los documentos a otro comprador por un precio mayor? ¿Y si Blackwood pensara que Harrington planea eliminarlo después del intercambio? Elizabeth siguió su hilo.
Ninguno de los dos me parece especialmente confiado. Exacto, Jeremiah comenzó a pasear por la cámara, energizado. Debemos sembrar dudas, crear confusión y sospecha. Cuando ocurra el intercambio, queremos que se vigilen entre ellos, no que nos busquen. ¿Y Walter?, preguntó Elizabeth. Nos conoce a los dos. Walter es el eslabón débil, decidió Jeremiah tras pensarlo. Nos traicionó por dinero, no por ideología. Si lo convencemos de que Blackwood planea eliminarlo después del intercambio. Pasaron la siguiente hora puliendo el plan, identificando riesgos y contingencias. Era peligroso, lleno de formas en que podía fallar, pero era su mejor oportunidad. El cansancio finalmente los alcanzó. La adrenalina de sus escapes se disipó, dejándolos exhaustos. Debemos descansar, sugirió Jeremiah. Mañana será suficientemente difícil. Elizabeth asintió, usando su alforja como almohada improvisada. Jeremiah apagó la linterna para ahorrar aceite, sumiéndolos en una oscuridad casi total. En la negrura, la voz de Elizabeth llegó suave. Jeremiah, ¿alguna vez te preguntas por los caminos que nos trajeron aquí? Todas las decisiones y coincidencias que nos llevaron a este momento. A veces, admitió él, aunque intento no pensar demasiado en el pasado. Es un camino que no lleva a ningún lado. Mi madre decía que la vida es un río con muchos afluentes, continuó Elizabeth. Algunos fluyen juntos, otros se separan, pero todos llegan al mismo océano. Palabras sabias, dijo Jeremiah. Mary tenía pensamientos similares. Creía que nada era coincidencia, que había un patrón en la vida, si pudiéramos verlo desde arriba. ¿Y qué crees tú? Guardó silencio un momento. Creo que hacemos nuestro propio significado. Que si existe un patrón, lo creamos con nuestras acciones. Su voz se suavizó. Elegí el aislamiento después de la muerte de Mary, después de la masacre en la aldea. Pensé que era penitencia, pero era miedo. Miedo a causar más daño. Miedo a volver a querer y perder. ¿Y ahora?, preguntó Elizabeth. Jeremiah tardó en responder. Ahora estoy eligiendo distinto. Pase lo que pase mañana, no lamento el camino que te trajo a mi puerta, Elizabeth. Esa sinceridad la conmovió profundamente. Elizabeth compartió entonces pensamientos guardados por años. Cuando comencé a rastrearte, estaba tan segura de mi rectitud, de tu culpa. Había construido la imagen de un monstruo que ordenó la muerte de la familia de mi madre sin remordimientos. Suspiró. La realidad era más complicada. Tú fuiste tan víctima de las maquinaciones de Blackwood como mi familia. No por igual, objetó Jeremiah. Yo di la orden. Sí. Y has cargado con eso cada día desde entonces. Tomó su mano. Esa es la diferencia entre tú y Blackwood. Él causa sufrimiento sin remordimiento. Tú has pasado 15 años buscando redención. Cayeron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Elizabeth se durmió primero, su respiración tranquila. Jeremiah permaneció despierto un rato, escuchando los sonidos sutiles de la mina, el goteo del agua, el crujido de los maderos, el susurro del viento lejano. Mañana se enfrentarían a Wesley Blackwood y a los fantasmas del pasado. Pero esa noche, en ese momento de conexión, se permitió imaginar un futuro más allá de la venganza, un futuro con la mujer que dormía a su lado. Finalmente, también cayó dormido, mientras el collar de plata de Elizabeth captaba un débil destello de luz lejana, como una promesa de redención. El amanecer llegó frío y claro a Silver Creek. El sol naciente bañaba los edificios desgastados con un resplandor engañoso. En la mina abandonada, Jeremiah y Elizabeth se preparaban para el día, revisando armas y repasando su plan por última vez. Hablaré con Walter primero, dijo Elizabeth, ajustando el deringué en su bota. Es más probable que crea mi historia si piensa que actúo sola, desesperada por salvarme. Ten cuidado, advirtió Jeremiah. Es traicionero, y sospechará después de tu escape de anoche. Sé cómo manejar a hombres como Walter. Tocó el collar de plata en busca de valor. Te veré en el establo al mediodía, si todo sale bien. Se separaron en la entrada de la mina. Elizabeth se dirigió hacia el oeste, hacia el pueblo, mientras Jeremiah rodeaba desde el norte para entrar sin ser visto. El aire matutino era fresco, cargado con el aroma de salvia y pino. Era un día hermoso,
sin importar la violencia que pudiera traer la noche. Elizabeth entró en Silver Creek por un sendero poco usado junto al barrio mexicano en el extremo sur. Poca gente estaba despierta, un panadero avivando su horno, una lechera entregando botellas, un prospector solitario camino a las colinas. Nadie le prestó atención. El Golden Nugget estaba tranquilo. La algarabía de la noche anterior había sido reemplazada por el sonido de trapeadores, el tintinear de botellas y la tos ocasional del pianista tísico dormido sobre su instrumento. Elizabeth entró por la puerta trasera, avanzando hacia la pequeña sala donde Walter Jenkins desayunaba cada mañana. Y no se equivocó. Walter estaba solo en una mesa, con un plato de huevos y tocino y una taza de café humeante. Al verla entrar, alzó la mano hacia su arma, pero luego se relajó un poco al notar que venía sola. «Tienes valor, te lo concedo», dijo. «O quizás solo eres una tonta. Los hombres de Blackwood te buscaban toda la noche». «Lo sé». Elizabeth tomó asiento sin pedir permiso. «Por eso estoy aquí». Las cejas de Walter se alzaron. «¿Rindiéndote?» No lo habría esperado. «Instinto de supervivencia», lo corrigió ella. «Oí algo anoche que lo cambia todo». Se inclinó, bajando la voz. «Blackwood planea eliminar a todos los testigos después del intercambio. Incluyéndote a ti, Walter». Él bufó, aunque la incertidumbre se filtró en su mirada. «Tonterías. Soy su socio». «Eres un estorbo», replicó Elizabeth. «Sabes demasiado, y Blackwood no comparte ni poder ni ganancias». Sacó un papel doblado y lo deslizó hacia él. «Encontré esto en su despacho anoche, antes de escapar. Léelo». Walter lo abrió con cautela. Era una lista de nombres, incluido el suyo, destacado, con cantidades escritas al lado. En la parte superior, liquidaciones finales. «¿Qué se supone que es esto?», preguntó sin convicción. «Una lista de ejecuciones», respondió Elizabeth. «Esas son las recompensas que pagará por eliminar a todos los que saben sobre los documentos. Observa que tu nombre tiene el precio más alto, $500. La escritura era una falsificación elaborada por Elizabeth con los suministros de Jeremiah, imitando la firma de Blackwood que había visto en el Golden Nugget. Walter examinó el papel, inquieto. «Esto podría ser falso». «Podría», admitió ella. «Pero dime, ¿no suena exactamente a lo que haría Blackwood? Un hombre que masacró una aldea cherokee solo para probar tu lealtad. Un hombre que ha matado a decenas, quizá cientos, por poder y dinero». El rostro de Walter palideció. «¿Cómo sabes lo de la aldea?» «Lo sé todo sobre Blackwood», respondió Elizabeth, dejando ver su odio. Incluida su costumbre de eliminar socios cuando ya no le sirven. Walter se echó hacia atrás, perturbado. «¿Qué quieres de mí?» «Información. ¿Cuándo y dónde será el intercambio?» «Y no digas Sentinel Rock. Sabemos que era una trampa». Walter dudó, pero al fin cedió. «Esta noche, a medianoche, en la iglesia vieja al norte del pueblo». Se inclinó hacia ella. «Pero escucha, Harrington no solo compra documentos. Está comprando toda la operación de Blackwood, hombres, territorio, todo. Después de esta noche, Blackwood se va a Sudamérica con suficiente oro para vivir como un rey». Elizabeth no mostró sorpresa. «¿Y tú? ¿Cuál es tu parte?» «¿10,000? Sí», respondió él con orgullo. «Suficiente para un rancho en California». «Si Blackwood te paga», señaló ella. «Esta lista sugiere lo contrario». Walter miró el papel, dudando entre la avaricia y el miedo. «¿Qué quieres que haga?» «Nada», respondió Elizabeth levantándose. «Absolutamente nada. Sigue tu día como siempre. Pero cuando se acerque medianoche, desaparece». En la puerta se detuvo. «Y Walter, yo no estuve aquí». Salió por atrás, dejando a Walter consumiéndose en paranoia. Ahora debía reunirse con Jeremiah y poner en marcha la siguiente fase. Al mismo tiempo, Jeremiah había llegado al Silver Palace por una ruta indirecta. Su identidad de James Morgan estaba comprometida, pero pocos en Silver Creek reconocerían al verdadero Jeremiah Hayes. Vestido como un simple hombre de frontera, pasaba desapercibido. Su objetivo era Julian Harrington. Según el plan, sembraría dudas similares en él.
Pero Harrington había salido temprano de cacería y no regresaría hasta la tarde. Jeremiah tuvo que improvisar. Observó la actividad del hotel hasta que vio algo útil, un joven empleado repartiendo correo y telegramas. El Silver Palace tenía servicio telegráfico, un lujo en un pueblo fronterizo. Y la idea llegó. Formuló un nuevo enfoque. En la oficina del telégrafo, redactó un mensaje supuestamente proveniente de uno de los socios comerciales de Harrington en San Francisco. Urgente stop fuente confiable confirma doble trato de Blackwood. Stop segundo comprador llegando hoy con oferta más alta. Stop. Aconsejo precaución. Stop, Richardson. El operador del telégrafo, un joven aburrido con los dedos manchados de tinta, apenas le echó un vistazo al mensaje antes de aceptar el pago de Jeremiah. Será entregado dentro de 1 hora, señor. Muy agradecido, respondió Jeremiah bajando la voz a un susurro conspiratorio. Aprecio su discreción. Asuntos de negocios, ya entiende. El operador asintió con aire sabio, guardándose la moneda extra que Jeremiah le deslizó. Por supuesto, señor, confidencialidad profesional. Con esa tarea cumplida, Jeremiah se dirigió al establo para reunirse con Elizabeth. La mañana había transcurrido sin contratiempos, pero él permanecía alerta. Silver cree que era el dominio de Blackwood, y los peligros acechaban en cada esquina. El establo era una estructura grande y desgastada al este del pueblo, administrada por un mexicano taciturno llamado Ortiz, conocido por ocuparse de sus propios asuntos, una cualidad valiosa en un pueblo dominado por intereses forajidos. Jeremiah llegó primero, comprando forraje para un caballo ficticio mientras esperaba a Elizabeth. Ella apareció puntualmente al mediodía, entrando con naturalidad como si solo fuera a revisar su montura. Cuando Ortiz salió a dar agua a sus caballos, Elizabeth se reunió rápidamente con Jeremiah en un establo vacío al fondo. Walter mordió el anzuelo, informó. El intercambio será esta noche a medianoche en la iglesia, abandonada al norte del pueblo. Buen trabajo, respondió Jeremiah. Envié un telegrama a Harrington sugiriendo que Blackwood negocia con otro comprador. Entre nuestras dos mentiras deberíamos generar suficiente desconfianza para arruinar el intercambio. Hay más, añadió Elizabeth. Según Walter, Harrington no solo compra los documentos. Está comprando toda la operación de Blackwood. Y Blackwood planea irse a Sudamérica después. Jeremiah meditó la información. Eso lo cambia todo. Harrington con los hombres y el territorio de Blackwood sería aún más peligroso. Tendría un ejército privado y una base para sus planes de invasión. Debemos detener tanto el intercambio de documentos como esa transacción mayor, concluyó Elizabeth. Pero ¿cómo? Aunque estén sospechando el uno del otro, ambos llevarán hombres armados. Jeremiah guardó silencio un momento, evaluando opciones. La iglesia vieja, pasé por ahí al entrar al pueblo. Construcción de piedra, campanario, una sola entrada, defendible, pero también una trampa. Miró a Elizabeth, una idea formándose. Necesitamos controlar el entorno. Cambiar las probabilidades. Pasaron la siguiente hora perfeccionando su plan, considerando contingencias y posibles complicaciones. Cuando se separaron, cada uno tenía responsabilidades claras y un cronograma preciso para la noche. Cuídate, dijo Jeremiah antes de salir por separado. Nada saldrá mal, aseguró Elizabeth. Vaciló, luego se acercó, apoyando su mano brevemente sobre el pecho de él. Para la suerte, murmuró, besándolo con una intensidad breve y feroz que dijo todo lo que no se habían atrevido a pronunciar. Luego se marchó, deslizándose hacia el bullicio del mediodía. Jeremiah tocó sus labios aún tibios antes de seguirla minutos después. Tenían preparativos que hacer antes del anochecer, y el reloj avanzaba inexorablemente hacia la medianoche. El día pasó con una lentitud agonizante, cada hora acercándolos al enfrentamiento que determinaría no solo sus destinos, sino quizás el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México. Al caer la tarde, Jeremiah había asegurado los suministros necesarios y establecido puntos de observación alrededor de la iglesia vieja. Elizabeth, mientras tanto, había vuelto al Golden Nugget para mantener su tapadera, cantando mientras reunía la información final sobre los movimientos de Blackwood. Con el anochecer, Silver Creek volvió a transformarse de comunidad minera polvorienta a distrito de entretenimiento fronterizo. Puertas de cantinas abriéndose,
música de piano derramándose a la calle, mineros buscando compañía u olvido. Pero bajo ese ritmo familiar, una tensión inusual flotaba en el aire. Una sensación de anticipación. En la iglesia abandonada, Jeremiah hizo los preparativos finales. El edificio de piedra llevaba años vacío, cubierto de polvo, con aves anidando en las vigas del campanario. Un escenario adecuado para los negocios oscuros de la noche. Colocó pequeñas cargas explosivas en puntos estratégicos, no para destruir, sino para generar confusión. Elizabeth había conseguido la pólvora, haciéndose pasar por una minera con un problema de rocas. Ya de noche, Jeremiah se escondió en el campanario, rifle listo. Desde allí observaba los accesos sin ser visto. Las horas se extendieron hasta que Silver Creek comenzó a calmarse. Poco antes de medianoche, aparecieron los primeros jinetes. Blackwood, Maxwell y 4 hombres. Luego llegó Harrington con 3 acompañantes. Ambos grupos avanzaron con cautela, atentos a cualquier traición. Después, sorprendentemente, apareció Walter Jenkins, solo y nervioso, ocultándose en la sombra para observar. La mentira de Elizabeth había funcionado, quizás demasiado bien. Finalmente, Elizabeth llegó silenciosa, ubicándose tras un muro caído, lista para actuar. Todos los jugadores estaban en posición. Blackwood iluminó el interior con faroles, proyectando sombras largas mientras Harrington entraba. «Llegas tarde», observó Blackwood. «La prudencia exige precauciones», respondió Harrington. Maxwell colocó un estuche con documentos en el viejo altar. «Todo lo acordado», dijo Blackwood, «posiciones militares, rutas, patrullas, todo lo que necesitas». Harrington se acercó, pero Blackwood lo detuvo. «El pago primero». Harrington habló del oro en su carruaje, esperando la verificación. Los 2 hombres observándose con creciente sospecha. «Antes de continuar», dijo Harrington, «debo mencionar cierto rumor, un segundo comprador». Un destello peligroso cruzó los ojos de Blackwood. «Curioso. Yo he oído hablar de sus intenciones también». Comprendieron simultáneamente. «Nos han manipulado», susurró Harrington. «Ayes», gruñó Blackwood. «Está aquí». Era la señal. Jeremiah detonó la primera carga. Una explosión modesta, pero suficiente para sembrar caos. Elizabeth se deslizó dentro por una ventana rota. Jeremiah descendió del campanario y cayó tras el altar justo cuando Blackwood lo vio. «Ayes. Debí saberlo. 15 años y sigues sin saber quedarte al margen. Esto se volvió mi asunto cuando vendiste información falsa que llevó a la masacre», respondió Jeremiah. «Cuando decidiste vender tu país por oro». Blackwood soltó una carcajada sin humor. «Siempre el patriota. ¿Tus principios te consolarán por las órdenes que diste aquel día?» Jeremiah no negó el dolor. «Nada puede consolarme. Pero detenerte es un pequeño comienzo». Un disparo afuera interrumpió la discusión. Se armó un tiroteo entre los guardias. Jeremiah detonó la segunda carga, oscureciendo la iglesia al apagar los faroles. A la luz de la luna, Elizabeth tomó el estuche, esquivando los tiros de Maxwell. En la oscuridad, Blackwood dio órdenes, pero Elizabeth noqueó a Maxwell. Jeremiah avanzaba cuando Walter irrumpió sosteniendo un farol y un arma. «¡Quietos todos!», gritó. «Sé de tus planes, Blackwood. Ibas a matarme». Blackwood, confundido, miró a Jeremiah y Elizabeth. «Ayes, más listo de lo que creí». Sacó el arma y disparó. Walter cayó, soltando el farol que incendió el piso. El caos aumentó. Harrington intentó huir, pero un hombre suyo entró herido. «Emboscada». «Los hombres de Blackwood». «No son mis órdenes», protestó Blackwood. «No hoy». Una nueva voz. «Porque ahora siguen las mías, Blackwood». El mariscal Miller entró armado. «¿Creíste que trabajaba para ti? El gobierno paga mejor». Blackwood rugió y disparó. Miller respondió certero, hiriéndolo de muerte. Pero Blackwood, en su caída, alcanzó a disparar a Harrington, que murió sorprendido. Las llamas ascendían. «Debemos salir ya», ordenó Miller. Jeremiah ayudó a Elizabeth. «¿Eres agente federal?» «Encubierto», respondió Miller. «Clayton está bien, la historia fue para probar a Walter». Afuera, el combate había terminado.
Los hombres de Blackwood estaban bajo custodia. La iglesia ardía por completo. ¿Los documentos?, preguntó Miller. Seguros, dijo Elizabeth. Perfecto. Esto llegará muy alto, respondió él. Ya no soy capitán, dijo Jeremiah mientras abrazaba a Elizabeth. Solo un ranchero intentando hacer lo correcto. El campanario cayó con un estruendo final. Elizabeth lo miró. Se acabó. Blackwood, los documentos, todo. Sí, respondió él, aunque sabía que las cicatrices permanecerían. Ella tocó su collar. Mi gente tiene un dicho, lo que el polvo no puede enterrar, el corazón debe aprender a cargarlo. Jeremiah asintió. ¿Y nosotros? Elizabeth sonrió con verdadera calidez. Que algunos caminos terminan justo donde debían empezar. Broken Wheel Ranch necesita el toque de una mujer, creo yo. Jeremiah rió. ¿Es eso una propuesta, señorita Adair? Considera que es un inicio, respondió ella. Tras ellos, la iglesia ardía, consumiendo pruebas y traiciones. Pero de las llamas surgía algo inesperado, esperanza. Al amanecer, cabalgaron dejando Silver Creek atrás. El collar de Elizabeth captó la primera luz, el símbolo cherokee convertido ya no en recuerdo de tragedia, sino en talismán de nuevos comienzos. Lo que el polvo no enterró, sus corazones habían aprendido a cargarlo. Y al cargarlo juntos, encontraron algo más que justicia. La oportunidad de una vida más allá de la venganza, de la culpa y de las sombras. El camino a casa los llamaba, con todas las promesas que aún les esperaban.